después de los 40 años, muchas personas descubren que perder grasa ya no es tan sencillo como antes. Haces ejercicio, comes menos, pruebas dietas de moda, y la báscula apenas se mueve. La grasa abdominal parece aferrarse a ti como si fuera parte de tu identidad. Esto no solo afecta a tu apariencia, sino también a tu salud y energía diaria. Pero la verdad es que no necesitas pasar hambre ni matarte en el gimnasio para lograrlo. El Dr. Jason Fung, reconocido autor del libro The Obesity Code, explica que el secreto está en usar una herramienta ancestral y poderosa, el ayuno intermitente. El problema es que la mayoría de las personas que intentan ayunar lo hacen de forma incorrecta. Deciden pasar 24 o incluso 48 horas sin comer de un día para otro. Esto es como intentar correr una maratón sin haber entrenado nunca. El hambre se vuelve insoportable, la energía se desploma y la mente empieza a buscar cualquier excusa para abandonar. Es un error común y comprensible, porque si tu cuerpo está acostumbrado a obtener energía solo de la glucosa, no sabe cómo acceder a sus reservas de grasa. Para entenderlo mejor, imagina que tu cuerpo es como un coche híbrido con dos tipos de combustible, uno rápido y fácil de usar, que sería la glucosa, y otro más abundante pero de acceso más lento, que es la grasa almacenada en forma de triglicéridos. La glucosa se almacena en el hígado como glucógeno y es la primera fuente de energía que el cuerpo utiliza. Cuando comes con frecuencia, sobre todo carbohidratos, tu organismo siempre recurre a ese combustible rápido y nunca necesita quemar grasa de verdad. En cambio, la grasa, aunque está disponible en grandes cantidades incluso en personas delgadas, requiere un cambio metabólico para ser utilizada como fuente de energía principal. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Por eso, si intentas ayunar sin preparación, tu cuerpo se queda sin gasolina rápida y todavía no sabe cómo usar el depósito grande de grasa. El resultado: cansancio, irritabilidad y ganas de dejarlo todo. Aquí es donde entra la clave del Dr. Fung: preparar el metabolismo antes de ayunar. Esto se consigue reduciendo la dependencia de los carbohidratos y enseñando al cuerpo a usar las grasas como combustible. ¿Cómo lograrlo? Adoptando una dieta baja en carbohidratos o incluso cetogénica durante unas semanas. En este tipo de alimentación, priorizas grasas saludables como aguacate, aceite de oliva, pescados grasos, huevos, frutos secos y semillas. Esta fase de adaptación metabólica es fundamental. No se trata de contar calorías ni de comer menos, sino de cambiar la calidad de tu alimentación para que tu cuerpo se acostumbre a metabolizar grasa. Una vez que logras esa flexibilidad metabólica, el ayuno intermitente deja de sentirse como una tortura y empieza a fluir de manera natural. Otro punto que debes conocer es la diferencia entre el hambre física y el hambre psicológica. El hambre física es la necesidad real de energía, algo que ocurre cuando tus reservas están bajas. Pero, si has preparado tu metabolismo, ese momento tardará mucho en llegar porque tienes grasa de sobra para usar como combustible. El hambre psicológica, en cambio, aparece porque estás acostumbrado a comer a ciertas horas. Si siempre almuerzas a las 2 de la tarde, tu cerebro espera comida a esa hora, aunque tu cuerpo no la necesite. La buena noticia es que esta hambre psicológica se puede manejar con trucos sencillos. El Dr. Fung recomienda bebidas como té verde, café sin azúcar o caldo de huesos. Estas no rompen el ayuno y ayudan a engañar al cerebro, haciéndole creer que has comido. Además, aportan sensación de saciedad y, en algunos casos, beneficios adicionales como antioxidantes o minerales. Ahora hablemos de cómo empezar el ayuno intermitente sin sufrir. El error más común es saltar directamente a protocolos avanzados como ayunos de 24 horas. En lugar de eso, comienza extendiendo tu ayuno nocturno natural. Todos ayunamos mientras dormimos, la clave está en alargar ese periodo. Por ejemplo, si cenas a las 8 de la noche y desayunas a las 8 de la mañana, ya tienes 12 horas de ayuno. Puedes empezar cenando un poco antes o retrasando el desayuno. Una vez que tu cuerpo se sienta cómodo con 12 o 13 horas, pasa a 14, luego a 16. El protocolo consiste en ayunar 16 horas y comer en una ventana de 8 horas, lo que para muchas personas significa simplemente saltarse el desayuno o la cena. Esta progresión suave permite que tu cuerpo se adapte y que el cambio no sea una batalla mental constante. Y si en algún momento sientes que el hambre se apodera de ti, mantente ocupado.
La mente ociosa tiende a enfocarse en la comida. Haz una caminata, llama a un amigo, realiza alguna tarea pendiente o incluso organiza tu casa. El ejercicio ligero, como caminar o jugar un deporte recreativo, también ayuda porque desvía el flujo sanguíneo hacia los músculos y disminuye la sensación de hambre. Otra ventaja del ayuno intermitente es que, a diferencia de otras dietas, no necesitas contar calorías de manera obsesiva. No es como esas dietas extremas que te obligan a pesar cada bocado. Tampoco es como depender de medicamentos para bajar de peso, que pueden tener efectos secundarios y ser costosos. El ayuno es gratis, natural y bien hecho, sostenible a largo plazo. Algunos creen que ayunar les hará perder masa muscular, pero esto no es cierto si tu alimentación en las horas de comida es nutritiva y rica en proteínas de calidad. De hecho, el ayuno intermitente favorece la producción de hormona de crecimiento, que ayuda a preservar la masa muscular mientras reduces la grasa corporal. También es importante entender que el objetivo no es aguantar hambre a la fuerza. Si en algún momento sientes debilidad extrema o mareos, rompe el ayuno de manera saludable, con alimentos reales y nutritivos. El progreso no se mide por cuántas horas pasas sin comer, sino por la consistencia con la que aplicas el hábito en tu vida. Con el tiempo, notarás beneficios que van más allá de la pérdida de peso, mayor claridad mental, más energía estable durante el día, mejor control del apetito y, en muchos casos, mejoras en parámetros de salud como la presión arterial o la glucosa en sangre. Recuerda, no se trata de comer menos, sino de comer mejor y en el momento adecuado. Cuando tu cuerpo aprende a usar la grasa como combustible, dejas de ser esclavo de los antojos y recuperas el control de tu salud. Si quieres comenzar hoy mismo, el primer paso es simple: adelanta tu cena o retrasa tu desayuno. Hazlo un hábito, acompáñalo de una alimentación rica en grasas saludables y baja en carbohidratos, y observa cómo tu cuerpo empieza a transformarse. El ayuno intermitente, bien aplicado, no es una moda pasajera. Es una herramienta respaldada por la ciencia y utilizada durante siglos por diferentes culturas. Tu cuerpo ya sabe cómo hacerlo, solo tienes que darle la oportunidad. Así que empieza poco a poco, sé paciente y constante, y muy pronto descubrirás que quemar grasa después de los 40 es más fácil de lo que pensabas. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos cada semana con nuevas prácticas para tu salud mental, nutrición holística y equilibrio emocional. Este es tu momento, y empieza hoy.